Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de Al día con las guías en tutorías medicina interna. En este caso vamos a estar hablando acerca de las nuevas guías que tenemos de asma, la GINA 2023 y la GEMA 5.3. Recuerden que si quieren apoyar este tipo de contenido pueden suscribirse, dejar un like y darle a la campanita. Adicionalmente los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo con ustedes muchísimo contenido académico y es por ahí por donde ustedes eligen cuáles son los videos que publicamos en este canal. Finalmente los invito a conocer mi diplomado de medicina interna que ya está disponible en la página de medilearners.com, al igual que el resto de la oferta educativa que tenemos en nuestra página para ustedes. No siendo más, vamos adelante con el video. Vamos a hablar acerca entonces de estas dos nuevas guías que tenemos de asma. ¿Qué podemos decir como introducción? Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es lo que estamos hablando, cuál es la patología a la cual nos estamos refiriendo. Y el asma es una enfermedad en primer lugar heterogénea, es decir, que tiene varias formas de presentación, de manifestaciones, de causas, entre otras, que se caracteriza por una inflamación crónica de la vía aérea. Y esta crónica es muy importante porque eso implica el cambio que ha habido en el paradigma del manejo del asma hacia el uso siempre de un corticoide inhalado. ¿Y por qué se define el asma? Por una historia de síntomas respiratorios como sibilancias, disnea, opresión de pecho y tos, que muy importante varían en el tiempo y en intensidad asociados a una limitación de la expiración del flujo que es variable. Entonces fíjense que tenemos como varios componentes importantes. Número uno es una enfermedad crónica. Número 2 es una enfermedad que tiene síntomas respiratorios. Número 3, esos síntomas varían en tiempo y en intensidad. Y número 4, esos síntomas se asocian a una limitación para el flujo expiratorio que también es variable. ¿De qué depende esa variación tanto de los síntomas como del flujo expiratorio? Principalmente de unos desencadenantes que suelen ser muy claros en la historia: alergenos, polvos, ejercicio, entre otras. Y dado que es una inflamación crónica, con el tiempo, si uno no controla esa inflamación, la obstrucción del flujo puede llegar a volverse permanente y casi que comportarse como un EPOC. Se habla de una prevalencia más o menos de 1 a 29%, en registros digamos acá más cercanos hacia Latinoamérica, en Argentina se habla de una prevalencia del 6.4%, y muy importante, ha venido aumentando la incidencia pero disminuyendo la mortalidad por la mejoría en las estrategias terapéuticas. ¿A qué? Pues digamos debido a que se está dando ese aumento en la incidencia, principalmente relacionado con lo que sería el asma alérgica. Cuando uno mira, son muchísimos los factores de riesgo que están relacionados con el asma. Fíjense que podemos tener factores del huésped, como que el paciente tenga antecedente de atopía, de rinitis, entre otras. Los factores perinatales cada vez son más importantes y aquí entra mucho esto que se habla de la teoría de la higiene. Entonces, si a los pacientes no les dan lactancia, tienen más riesgo a hacer alergias y exponerse a alergenos y eso les da más hiperreactividad bronquial y todo esto que usualmente suelen hablar. Factores ambientales, muy importante, todos los alergenos y toxinas inoxas para el pulmón pueden comportarse como factores de riesgo y como desencadenantes del asma. Y medicamentos, sobre todo lo que serían los AINES, ¿listo? Los AINES, también los antiácidos y los antibióticos se han asociado con un riesgo de presentación o de exacerbación de asma. Y aquí tenemos muy importante lo que serían los factores desencadenantes, aquellos que generan los síntomas o que generan las exacerbaciones de la enfermedad. Aquí tenemos la polución, vegetales, ácaros de polvo, alimentos, alteraciones farmacológicas como podrían ser los disocianatos, entre otros, ¿listo? Pero fíjense que son una gran cantidad de elementos los cuales pueden llegar a desencadenar la sintomatología y un ataque de asma. Fisiopatológicamente, como les dije, va a haber una inflamación crónica de la vía aérea y esta inflamación crónica se ve inicialmente una afección epitelial que va a iniciar una cascada inflamatoria produciendo el TCLP, que es el derivado de timocitos, interleuquinas como la 23 y la 25. Esto va a generar una afección que es pluricelular, participando prácticamente todo el sistema inmune, pero de todo el sistema inmune tenemos como unas células principales y protagonistas en la enfermedad del asma, que son el eosinófilo, que está acompañado de la respuesta inflamatoria tipo 2, dada muy en parte por lo que sería la inmunoglobulina E y la interleuquina 5. Esta inflamación crónica de la vía aérea y también las alteraciones a nivel de lo que sería la contracción del músculo liso, el edema, la hipersecreción de moco, van a llevar a un estrechamiento de la vía aérea y es precisamente este estrechamiento de la vía aérea el que va a generar la obstrucción al flujo. Principalmente a qué tipo de flujo, al flujo expiratorio. Porque recuerden que nuestra vía aérea usualmente broncodilata cuando nosotros inhalamos, pero broncoconstriñe cuando nosotros exhalamos.
Entonces, si este paciente tiene engrosado esto, inflamado, con hipersecreción, cuando inhala, la broncodilatación fisiológica que hay va a permitir que el aire entre. Pero cuando exhala, la broncoconstricción fisiológica que hay, sumado a todo lo que hay aquí en el lumen de la vía aérea, va a ocluir la vía aérea y no va a permitir la salida del flujo aéreo. Y por eso la obstrucción es principalmente al flujo expiratorio. Y si todo esto se perpetúa en el tiempo, como les dije, puede haber una remodelación crónica de la vía aérea. Y esto puede llegar a generar una irreversibilidad de la afección a nivel pulmonar. Dentro del asma se han tratado de hablar de diversos fenotipos dependiendo de cuál sea como el predominio fisiopatológico que tenga el paciente. Así se habla de asma alérgica, de asma no alérgica, en la cual quizá ya no lo importante es el eosinófilo y esa respuesta tipo 2, sino más bien una respuesta neutrofílica, pausigranular, entre otras. El asma del adulto, que usualmente es una asma no alérgica, que es de difícil manejo porque no responde muy bien a los corticoides y siempre en estos escenarios se debe considerar el asma ocupacional como diferencial. Asma con obstrucción persistente por esta remodelación crónica de la vía aérea, asma con obesidad. Y básicamente a grandes rasgos en términos fenotípicos fisiopatológicos, todas estas asmas las dividen en dos. El asma que es tipo 2, que es esta asma alérgica, eosinofílica, con IgE, con interleuquina 5, que es predominantemente alérgica. Y por su parte el asma no tipo 2, que es más neutrofílica, pausigranular, entre otras, que es más bien un asma relacionada con obesidad, con tabaquismo y más del adulto. Es importante saber que sobre todo estos que son de la niñez, los pacientes con asma tipo 2 pueden llegar a presentar remisión de la enfermedad hasta en un 16% de los casos, que es eso que le dicen a uno, no, yo tuve asma en la niñez, pero ahora ya lo tengo. Eso puede pasar muy frecuentemente. ¿Cómo se va a presentar clínicamente entonces esta enfermedad? Vamos a tener unos síntomas cardinales que son básicamente los que estaban en la definición: sibilancias, disnea, tos y opresión torácica. Es importante saber que hay ciertos factores en la presentación clínica que nos pueden hacer pensar, oiga, quizá esto no es un asma, quizá esto más bien es otra enfermedad de la vía respiratoria. Por ejemplo, si el paciente solo tiene tos, si hay una producción crónica de esputo, si la disnea es persistente y no variable, si hay dolor torácico asociado, no solo presión, sino dolor torácico como tal, si hay disnea inducida por el ejercicio. Y aquí muy importante, el ejercicio puede ser un desencadenante del asma, pero usualmente es al final del ejercicio. El paciente hace ejercicio y cuando termina es que presenta todos estos síntomas. Por su parte, si cuando empieza a hacer ejercicio se empieza a ahogar progresivamente cada vez más, eso nos debe hacer pensar en otras etiologías, como por ejemplo lo que sería la falla cardíaca. Si yo tengo un paciente entonces que estoy sospechando que tiene asma porque tiene estos síntomas, es claro que tiene los síntomas intercrisis, es decir, que esto varía en tiempo, que sobre todo se exacerba cuando hay, por ejemplo, un desencadenante claro como una exposición a un aeroalergeno o cosas por el estilo, y que entre las crisis de asma, digamos que tiene unos síntomas que son menores pero que igual pueden llegar a presentarse, yo digo, uy, este paciente puede tener asma. Entonces, para el diagnóstico, lo primero que tengo que hacer precisamente es eso, presenciar los síntomas. Lo segundo, descartar diagnósticos diferenciales. Y una vez yo hago eso, lo que voy a hacer es lo más importante, que es confirmar el diagnóstico a través del gold estándar para el diagnóstico del asma, que es la espirometría. Y dependiendo de lo que yo encuentre, determino si necesito o no otras pruebas. Entonces, este es el algoritmo diagnóstico que nos propone la GINA del 2023, en donde nos dice, vea, usted tiene un paciente con síntomas respiratorios que son típicos de asma, si sí, haga un examen físico adecuado, una historia clínica completa, alergenos, antecedentes familiares, todo. Sí, sí, mire si el paciente ya está tomando corticoides inhalados. Sí, sí, ya es un problema porque para diagnosticar digamos que hay que tener ciertas consideraciones especiales. Mientras que si no, ya uno dice, no, de una, nos vamos a la espirometría y con la espirometría le confirmo el diagnóstico del asma y empiezo a tratarla. Si con la espirometría no me queda tan claro, entonces pues nada, me voy por diagnósticos alternativos y voy a tratar esos diagnósticos alternativos. Muy importante, consideraciones que hay que tener en cuenta al aplicar este algoritmo diagnóstico y en general las pruebas que vamos a mencionar a continuación del diagnóstico del asma. Siempre se debe usar el mismo pico flujómetro, este PEF que está acá, que ahorita vamos a hablar de cómo se calcula la variabilidad y eso y cómo se usa, siempre debe ser el mismo, porque entre dispositivos pueden haber variaciones que no pueden hablar de una falsa variabilidad. Y algo importante, si bien ahorita en la espirometría vamos a ver que lo importante es que haya reversibilidad, esta reversibilidad se puede perder cuando el paciente o tiene un asma de larga data por esta remodelación crónica que hablábamos o en el momento en el cual le realizan la espirometría tiene una afección respiratoria adicional, como por ejemplo una infección viral. Entonces aquí están los criterios diagnósticos como tal de asma que se necesitan según la GINA.
Lo primero, que el paciente tenga síntomas típicos variables, ¿cierto? Entonces uno dice que el paciente tenga de los 4 síntomas cardinales, por lo menos uno de los típicos, que sean variables, que en ocasiones empeoren, sobre todo cuando el paciente está en la noche, que tenga un claro desencadenante, entre otras. Y asociado a eso, que yo confirme la limitación al flujo expiratorio y que ésta sea variable. ¿Y cómo voy a hacer eso? ¿Cierto? Lo primero es hacerlo a través de una espirometría. Y en la espirometría, ¿qué yo voy a buscar? En la espirometría yo voy a buscar, por lo menos inicialmente, aunque no es algo necesario, que el paciente tenga la obstrucción al flujo aéreo. ¿Y eso cómo se define usualmente? Cuando el paciente tiene una relación FEP1 sobre FBC menor a 0.7. Aunque ojo, fíjense que de entrada no es necesario que lo tenga. ¿Qué es lo que yo sí o sí necesito en la espirometría? Esto: que el paciente tenga un test de broncodilatación y de reversibilidad positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando al paciente le ponen broncodilatadores, usualmente salbutamol o un beta agonista de corta acción, el paciente va a tener un incremento del 12% y de 200 cc en la FEP1. En la gran mayoría de los sitios que ustedes lean dicen que estos criterios también aplican para la FBC, pero yo siempre he tenido mis dudas porque en ninguna guía he encontrado que hablen de la capacidad vital forzada como criterio diagnóstico de reversibilidad. Siempre hablan de el FEP1, ¿cierto? Entonces, si uno tiene esas condiciones, que el paciente mejora ese 12% y esos 200 cc en el FEP1, con el broncodilatador uno dice listo, ese paciente tiene reversibilidad, tiene diagnóstico de asma. Si no es posible hacer el test de bronco pues reversibilidad porque el paciente ya está tomando corticoides inhalados o cosas por el estilo, ¿qué más puedo hacer yo? Darle un picoflujómetro y que en esas 2 semanas el paciente mire si tiene una variabilidad en el picoflujómetro superior al 10%, que se calcula con esta fórmula que les estoy dejando aquí abajo. Si no, si el paciente ya estaba en tratamiento, entonces no vea, démosle 4 semanas de tratamiento y miremos si de la espirometría inicial a 4 semanas después el paciente le mejora el FEP1 12% y 200 cc o le mejora el PEF por más de un 20%. Si eso no es posible, toca hacerle una test como de provocación con ejercicio, que uno mira que el paciente le cae más del 10% y más de 200 cc el FEP1 cuando hace ejercicio. O usted hace un test de broncorreactividad, que eso se puede hacer con metacolina o con solución salina hipertónica, en donde lo que uno busca básicamente es que el FEP1 caiga más del 20%, sobre todo cuando es con metacolina. Y si no, que uno mire que el paciente tiene una variación excesiva entre visitas en las pruebas de función pulmonar. Si el paciente tiene cualquiera de estas, no tienen que ser todas, no tienen que ser dos, cualquiera de estas, el paciente tiene confirmación del flujo expiratorio. Y asociado a eso, fíjense lo que estamos acá, que haya documentación expiratoria del flujo. ¿Y qué es lo que necesitamos acá? Usualmente que el FEP1 esté menor a 0.7, pero yo les dije, ojo, no necesariamente, porque actualmente las pruebas van cambiando en términos de la interpretación y ahorita hablamos de línea Z, entonces que esté por debajo de una línea Z, bla, 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 ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí incluso dicen que podría estar entre 0.75 y 0.8 esa relación de FEP1 sobre FBC. Entonces, si yo tengo esas 3 características, los síntomas, la obstrucción al flujo y la reversibilidad del flujo, la variabilidad de la obstrucción al flujo, yo digo, mi paciente tiene asma. Consideraciones a tener en cuenta, muy importante para la variabilidad del PEF, se deben hacer 2 mediciones diarias por una semana y hacer el cálculo que ya les había mencionado. Otras consideraciones: variabilidad es diferente a reversibilidad. La reversibilidad es la respuesta inmediata que se encuentra con el broncodilatador, la variabilidad es la que se mide con el picoflujómetro. Hay que tener cuidado con los test de provocación de broncoobstrucción porque pueden haber muchos falsos positivos. Algo importante es que las pruebas de alergia no son diagnósticas de asma y que, si se dan cuenta, no hemos hablado de tomar imágenes, no hemos hablado de tomar radiografía de tórax, TAC de tórax ni nada por el estilo, porque las imágenes solo se solicitan si uno tiene sospecha de algo adicional. Mi paciente parece que tiene rinitis, mi parece paciente más bien que tiene como EPOC, pues ahí sí nos vamos a las imágenes, ¿cierto? Y hay una duda muy grande que cada vez más está surgiendo y es si podemos utilizar o no el feno para el diagnóstico. ¿Qué es el feno? Es la fracción expirada de óxido nítrico. ¿Cuál es la lógica de esto? Cuando yo tengo un paciente que tiene una inflamación tipo 2, ¿cierto? Se ha visto que hay un aumento muy importante en la producción de óxido nítrico y ese óxido nítrico se exhala. Entonces, si yo tengo un número elevado de partículas por millón de óxido nítrico exhalado, yo podría decir que mi paciente tiene una inflamación tipo 2 a nivel de la vía aérea. ¿Qué es lo que pasa? La GINA no recomienda el feno como prueba diagnóstica, pero vamos a ver que la GEMA sí lo hace.
Entonces, no es que el feno esté mandado a recoger, sino que uno sí podría utilizar el feno dentro de la búsqueda diagnóstica, porque precisamente fíjense, este es el algoritmo de la GEMA 5.3, que es bastante parecido, pero nos da un poco más de opciones. Nos dice, el paciente tiene síntomas, sí, hágale una espirometría comprobada broncodilatadora. El paciente de entrada tiene un patrón obstructivo, que es esa relación menor a 0.7, y tiene criterios de reversibilidad con la broncodilatación, tiene asma. Si la respuesta es negativa, pero fíjense, tiene un feno mayor a 40, tiene diagnóstico de asma. Si no, y si usted ya estaba con corticoide o cosas por el estilo y el paciente le normaliza el patrón, tiene diagnóstico de asma. Entonces fíjense que nos dan todos estos pasos. Ahora, si de entrada el paciente no tiene el criterio de obstrucción, no quiere decir que el paciente no tenga asma. Fíjense que si tiene respuesta broncodilatadora positiva, tiene asma. O si tiene una variación del picoflujo muy importante, o si tiene un feno alto, o si tiene una prueba de oncoconstricción positiva, tiene asma. Entonces esta nos da pues básicamente como lo mismo, pero muy importante, que incluye el feno dentro de los criterios y de las posibilidades diagnósticas del asma. ¿Listo? Aquí es muy importante cómo se da la prueba de broncodilatación, por si en algún momento les preguntan, pues así se hace en términos del broncodilatador y así se determinaba la variabilidad diaria y pues la reversibilidad, eso se los dejo más es por si lo necesitan en algún momento. Algo importante es que muchas veces el paciente asmático se va a acompañar de alergia, porque como dijimos, gran parte de los asmáticos van a tener ese fenotipo, digamos, de inflamación tipo 2 y un fenotipo más alérgico. Como dijimos, si bien la alergia no diagnostica el asma, es importante buscarla, porque puede haber asma alérgica. Entonces, uno, cuando sospecha asma alérgica, cuando uno dice, bueno, parece que los alergenos, cuando el paciente se expone a ácaros, cuando se expone al polvo, le dan el asma o empieza con todo lo del asma. Entonces uno dice, venga, hagámosle un estudio de alergia. ¿Qué haces el estudio de alergia? Pues nada, mirar con un pin, pues digamos con estas pruebas de alergia y los parches de alergia, si el paciente tiene alergia o no a algo, y si llega a ser positivo y es concordante con la historia clínica, pues uno diagnostica el asma alérgica y con eso pues digamos que da tratamiento también para la alergia, por ejemplo con inmunoterapia, pero también va a ser importante ahorita que hablemos por ejemplo del manejo avanzado con lo que serían los biológicos. ¿Qué hacemos si el paciente ya tiene manejo previo? Ya habíamos hablado de una posibilidad que es darle el manejo por 4 semanas y ver si el paciente le mejora el patrón. Si no, pues digamos que lo que uno debería hacer es considerar, por ejemplo, repetir la espirometría teniendo o digamos como limitando el uso o suspendiendo el uso de los broncodilatadores por lo menos por 4 horas de los betagonistas, por lo menos por 24 horas de los corticoides inhalados con betagonistas de larga acción y por lo menos por 36 horas si es solo una dosis de corticoides inhalados con betagonistas de larga acción. Ahí es importante porque entonces uno dice, bueno, si mi paciente yo ya le quité esto y a pesar de esto el FEB1 es mayor al 70% del predicho, uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer aquí? Puedo considerar bajarle la dosis que está tomando de corticoide inhalado y en 2 a 4 semanas repetir, ¿cierto? Y en ese momento pues uno mira y puede considerar el test de provocación bronquial o repetir la broncodilatación, el test de reversibilidad. Pero si el FEB1 es menor al 70%, lo que uno hace es subirle la dosis del corticoide inhalado por 3 meses y mirar si el paciente mejoró, tiene asma, muy probablemente. ¿Listo? Si no mejoró, uno lo devuelve a la dosis previa y empieza a buscar pues otras razones por las cuales el paciente esté presentando como tal estos síntomas, ¿cierto? Y si el paciente, pues digamos como que de entrada no tiene nada de síntomas, las pruebas están normales o cosas por el estilo, ¿qué puede hacer eso? Uno puede considerar o repetir la prueba de broncodilatación o puede considerar bajarle la dosis al corticoide y mirar si los síntomas aparecen o no. Si los síntomas aparecen, en ese momento uno dice tiene asma. Si los síntomas no cambian, uno considera bajando hasta que le quita el corticoide inhalado y piensa en diagnósticos diferenciales al asma. Entonces fíjense que uno puede jugar un poco cuando el paciente tiene ya manejo instaurado en lo que podría básicamente hacerle a él. Y una última, digamos como posibilidad, ya hemos hablado de que el paciente tenga síntomas variables pero no tenga obstrucción al flujo, que no tenga nada, o que el paciente tenga síntomas persistentes y obstrucción persistente al flujo. En esos escenarios uno puede considerar subirle la dosis al corticoide inhalado por 3 meses y revalorar. Y en ese momento ver si ya cumple criterios diagnósticos de asma o si no empezar a pensar por ejemplo en la posibilidad de un EPOC o un overlap de asma con EPOC por el hecho de que el paciente pues no tiene la variabilidad en la limitación en el flujo. ¿Listo? Y pues la última posibilidad que era esa, que es el paciente que cumple con los criterios diagnósticos, pues obviamente tiene pues el diagnóstico de asma. ¿Qué otras situaciones especiales o consideraciones especiales se pueden dar en el momento del diagnóstico?
Cuando el paciente tenga tos como único síntoma, pues siempre hay que buscar diferenciales y buscar variabilidad en función pulmonar. Si el paciente tiene sospecha de asma ocupacional, siempre debe ser valorado por un especialista, ya que evidentemente el asma ocupacional tiene implicaciones pues médico-legales, el paciente lo tiene que reubicar del trabajo y cosas por el estilo, entonces siempre debe ser valorado por un especialista. En los atletas, pues siempre tener el cuidado, porque pues los pacientes, pues digamos que, pues nada, pueden tener síntomas diferentes, pueden tener síntomas variables y pues las estrategias de manejo en ellos tienen que ser un poco más aceleradas, por decirlo de alguna manera. En las embarazadas, si requiere confirmación porque uno no está seguro, pues uno espera mejor al parto y no se pone a hacer nada durante el embarazo. En los ancianos siempre sospecharlo porque cada vez más se ha visto que puede haber asma de diagnóstico en la vejez y no asumir que la disnea es algo normal del envejecimiento. Siempre buscar por qué el paciente está disnéico, evidentemente siempre pensando diferenciales, pues quizá más comunes para esa edad, como falla cardíaco, cosas por el estilo, pero no sacar asma, digamos, como de las sospechas diagnósticas que uno puede tener en un anciano con disnea. Si el paciente tiene tabaquismo activo previo, siempre hacer la búsqueda diagnóstica y la diferenciación con el EPOC. Ojo con los pacientes obesos y en pacientes de bajos recursos hay una gran importancia en el pico flujómetro. De hecho, la OMS tiene como una lista de los recursos esenciales que deben tener todos los países del mundo, independientemente de los recursos o no que tengan, y la OMS ya incluyó al pico flujómetro dentro de estos recursos esenciales. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales que podemos tener? Pues van a depender de la edad. Evidentemente, en pacientes jóvenes lo que podemos pensar son alteraciones, por ejemplo, genéticas, tipo fibrosis quística, alteraciones congénitas, alfa-1 antitripsina, entre otras. En los pacientes mayores de 40 años vamos a pensar ya en comorbilidades cardiovasculares que puedan generar síntomas parecidos, como por ejemplo EPOC, como por ejemplo falla cardíaca relacionada con medicamentos, enfermedades parenquimatosas como fibrosis pulmonar, TEP, entre otras. Y en todas las edades, cuando cumplan los criterios, obviamente de sintomático respiratorio, no descartar la tuberculosis como diferencial. Una vez entonces yo diagnostico al paciente con asma, voy a hacer un adecuado abordaje del mismo. Y el adecuado abordaje que nos proponen las guías es el siguiente. Primero, usted va a determinar el control de la enfermedad. Segundo, usted va a iniciar el manejo farmacológico y no farmacológico. Tercero, usted va a manejar las comorbilidades y factores de riesgo. Y cuarto, usted va a hacer seguimiento y va a determinar la severidad de la enfermedad. Entonces fíjense que estamos dejando la severidad al final. Eso quiere decir que la severidad en el asma es una clasificación retrospectiva. Yo primero tengo que manejar a mi paciente antes de decir qué tan severo es, a diferencia de muchas enfermedades donde uno determina la severidad antes de iniciar el manejo para conforme a eso determinar cómo iniciar el mismo. ¿Cómo determino yo entonces el control de la enfermedad? Necesito valorar los síntomas en las últimas 4 semanas y necesito valorar el riesgo de eventos adversos asociados a la enfermedad y a la terapéutica. ¿Qué síntomas voy a valorar? Voy a valorar que el paciente tenga síntomas diurnos, que el paciente tenga síntomas nocturnos, valorar cuántas veces el paciente necesita rescatarse y utilizar el betagonista de corta acción, cuántas veces o qué tan limitada tiene la actividad o la funcionalidad del paciente. Y aquí puedo tratar de hacer uso de scores como por ejemplo el ACT, que nos valora de 20 a 15 si el paciente está bien, mal controlado, tiene un control intermedio, o el ACQ5, que los puntos de corte son de 0,75 a 1,5. ¿Listo? En cuanto al riesgo de eventos adversos, pues es importante saber que dentro del control de la enfermedad yo no solo debo valorar los síntomas, sino que debo valorar otros digamos, como componentes. Como por ejemplo, ¿cuál es el riesgo de exacerbaciones que tiene ese paciente? ¿Todavía fuma? ¿Tiene rasgos tratables? ¿Tiene antecedente de exacerbación? ¿Cuál es el riesgo de obstrucción permanente de ese paciente? ¿Qué tanto nivel de eosinofilia tiene? ¿Cómo están sus pruebas de función pulmonar basales? ¿Y cuál es el riesgo de eventos adversos a medicamentos que tiene este paciente? ¿Qué tal es su adherencia? ¿Se está dando la posología adecuada? ¿Estamos con medicamentos que puedan interactuar? Y básicamente con estos dos elementos uno va a determinar si el paciente está bien controlado, parcialmente controlado, mal controlado y asociado a eso si el paciente tiene factores de riesgo para flujo persistente, pues limitación al flujo persistente, eventos adversos a medicamentos o exacerbaciones de asma. ¿Cómo voy a determinar yo entonces si está bien controlado, parcialmente controlado o mal controlado? De esos factores que dijimos que mirábamos, los síntomas diurnos, síntomas nocturnos, rescate y limitación, voy a mirar cuántos de esos tiene. Si el paciente tiene 3 o 4 es un asma mal controlado, si tiene 1 o 2 es parcialmente controlado y si no tiene ninguno de esos pues es un paciente que está bien controlado y conforme a eso determino también los riesgos como mencionamos.
Más o menos aquí también nos lo esquematiza la GEMA, tiene un abordaje bastante semejante a la GINA, en donde nos dicen que el control del asma busca alcanzar, digamos, un control sintomático y reducir un riesgo futuro de exacerbaciones, de eventos adversos a tratamiento y de alteración de la funcionalidad, ¿cierto? Y básicamente eso es lo que vamos a valorar. La GEMA tiene una clasificación del control del asma en adultos quizá un poquito diferente, porque fíjense que algo que me gusta a mí es que no solo incluye los síntomas, que son estos 4 que hemos mencionado, sino que dice, vea, este paciente ha tenido exacerbaciones, sí o no, y cómo está la función pulmonar de ese paciente, cómo está el FEP1, cómo está el pico flujo, para conforme a eso determinar si el paciente está bien controlado, parcialmente controlado o mal controlado, ¿cierto? Porque si el paciente tiene menos de 80% del Z-score o tiene menos del 80% del predicho del pico flujómetro, en esos escenarios yo voy a decir que está parcialmente controlada. Y fíjense que si tiene 3 o más de parcialmente controlada, pues ese paciente evidentemente está mal controlado. Esto del control es importante sobre todo para hacer el seguimiento y ver qué tanto impacto tiene esto que vamos a iniciar, que es el manejo. Porque el manejo precisamente busca lograr el control de los síntomas y reducir el riesgo de exacerbaciones, eventos adversos y declinación progresiva de la función pulmonar. Muy importante dentro del manejo es siempre incluir al paciente en la toma de las decisiones y en el manejo, y en general vamos a ver que se utiliza un manejo generalizado, más no individualizado en todos, excepto cuando ya cumplen criterios de asma severo, que es lo que vamos a ver después de hablar del manejo que se le da a todos los pacientes. Porque definitivamente cuando el paciente tiene asma severo necesitamos hacer una aproximación individualizada. Y es muy importante a todos valorar las comorbilidades para hablar de esos rasgos tratables y ver si se pueden o no tratar los mismos. El manejo evidentemente incluye un manejo tanto farmacológico como no farmacológico, y dentro del manejo farmacológico tenemos medicamentos o fármacos aliviadores, controladores y ayudantes, que ahorita ya vamos a ir dilucidando eso un poco más. Y una vez uno inicia el manejo, pues hay que hacer un seguimiento apropiado para determinar si el manejo está sirviendo o no, si el paciente está adherente o no al mismo, si tiene eventos adversos relacionados a los medicamentos. Y el mensaje clave que vamos a dejar es que todos los pacientes uno debe considerar un inicio temprano de corticoides inhalados. Precisamente por eso que hablábamos en la primera diapositiva de que esto es una inflamación crónica de la vía aérea que puede generar una remodelación crónica de la misma. Entonces, siempre considerar inicio temprano de corticoides inhalados. Como mencionamos, entonces tenemos 3 tipos de medicamentos: controladores, aliviadores y adyuvantes. Los controladores, pues digamos que básicamente son aquellos que lo que buscan es controlar los síntomas y reducir crónicamente la inflamación. ¿Qué tenemos ahí? Los corticoides inhalados como principal exponente, pero actualmente no hablamos solo de corticoides inhalados, sino de la combinación de corticoides inhalados con betagonistas de larga acción en lo que es la terapia ER o la terapia MART, que ya vamos a hablar de esas dos terapias y por qué son tan importantes en la GINA y en la GEMA. El aliviador, por su parte, es aquel que no va a desinflamar, pero lo que va a hacer es simplemente controlar síntomas, usualmente de forma aguda. Anteriormente aquí teníamos solo el SABA, pero es muy importante saber que esto es malo, esto ya no debería existir. Ya es un pecado que haya un paciente con asma que solo esté manejado con salbutamol y mucho más por horario. Porque fíjense que el uso de más de 3 canisters por año se asocia con un mayor riesgo de exacerbaciones y de hospitalización. Y un uso de más de 12 canisters por año se asocia con un riesgo de mortalidad. O sea, usar SABA crónicamente sin utilizar el corticoide inhalado y el controlador es pésima práctica clínica, mala praxis, y es poner al riesgo a los pacientes de incluso morirse. Por eso actualmente dentro de los aliviadores incluimos también al corticoide inhalado y al betagonista de larga acción en esto que hablábamos de la terapia ER o la terapia MART. Y tenemos terapias adicionales que vamos a ir hablando a lo largo del video. Entonces hablemos un poco precisamente de lo que son estas dos terapias o estas dos aproximaciones terapéuticas que son el ER y el MART. ¿Qué quiere decir el ER? Anti-Inflammatory Reliever. Entonces aquí quiere decir que vamos a utilizar como rescate o como aliviador de los síntomas no solo al SABA, sino al manejo antiinflamatorio, es decir, el corticoide inhalado. Y la terapia MART lo que quiere decir es que yo voy a utilizar un mismo dispositivo como dispositivo controlador o de mantenimiento y como dispositivo aliviador. Y esto es muy importante porque 1 simplifica la terapia y 2 garantiza que todos los pacientes tengan corticoides inhalados. Entonces, ¿qué es la terapia ER? Básicamente es un aliviador que contenga tanto un corticoide inhalado de baja acción o pues digamos un corticoide inhalado a una dosis baja con un broncodilatador de rápida acción.
Y aquí tenemos como dos opciones. Podemos utilizar las mezclas de budesonida y de clometasona formoterol, recordando que el formoterol, si bien es un betagonista de larga acción, su inicio de acción es muy rápido y puede comportarse como un aliviador. Y uno que cogió fuerza, por decirlo de alguna manera, en esta nueva versión de la Gina, que es la combinación del corticoide inhalado con salbutamol, que ya están saliendo cada vez más estudios que hablan de cómo es buenísimo utilizar esta terapia como aliviadora de la enfermedad cuando no tengo la posibilidad o cuando estoy en un step más bajo que indique el uso de la budesonida formoterol, ¿cierto? ¿Por qué es importante esto? Porque el corticoide inhalado se traduce en mejores desenlaces para el paciente. La terapia MART, por su parte, lo que hace básicamente es solo el uso de las combinaciones de corticoide inhalado con formoterol. Aquí sí ya no podemos hablar de corticoide inhalado con salbutamol porque, como dijimos, es el mismo dispositivo tanto para el controlador como para el aliviador con un único inhalador que básicamente va a ser esta combinación o de budesonida formoterol o de beclometasona formoterol. ¿Por qué es importante la instauración de estas dos terapéuticas o por qué es importante conocerlas? Porque la terapia AIR se ha visto que en lo que es el step 1 y 2 del manejo de la GINA se asocia con reducción de exacerbaciones severas, incluso cuando uno lo compara con corticoide inhalado por horario. O sea, no solo lo estamos comparando con solo dar SABA, sino que cuando yo utilizo ICS-SABA en conjunto les va mejor que cuando utilizo ICS por horario. ¿Listo? Y algo importante, reduce la declinación de la función pulmonar, muy importante, reduce la declinación de la función pulmonar y aumenta la probabilidad de control de los síntomas, especialmente en lo que es el asma ocupacional. Por su parte, en lo que es la terapia MART reduce el riesgo de exacerbaciones. Algo importante es que logra el mismo control sintomático que los manejos previamente planteados, pero esto es muy importante en un paciente con asma, esto es vital en un paciente con asma. Entonces es muy importante que hablemos ahora sí de lo que serían los pasos en el manejo del asma de la Gina. Yo creo que todos los conocen, step 1, 2, 3, 4, etc. Y vamos a hablar de qué incluye cada uno de esos steps y en dónde hay cabida precisamente de estas terapéuticas del AIR y del MART. ¿Qué es el step 1? ¿Qué es lo que se recomienda actualmente? Se recomienda la terapia AIR como primera línea de manejo en el step 1, sea con ICS formoterol o sea con combinación de ICS-SABA, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en comparación con solo dar betagonista de corta acción, hay mejores desenlaces no solo en exacerbaciones, sino que fíjense también en mortalidad. ¿Por qué? Porque utilizar SABA solito es mortal para los pacientes, como ya habíamos mencionado. Algo importante es que solo está estudiada la budesonida formoterol en este contexto a dosis de 206, que sería una dosis exacta de 164.5, con una dosis máxima de 74 de formoterol. ¿Listo? Algo importante. También se puede utilizar como profilaxis previa al ejercicio y algo importante, como les mencionaba, es que no hay otros estudios con ICS-LABA. ¿Qué otras cosas uno podría considerar? Otras combinaciones de ICS formoterol como beclometasona formoterol, que como les dije no está estudiado, o combinación de SABA con corticoide inhalado como inhaladores únicos. ¿Qué no se recomienda? Corticoides inhalados por horario, SABA aislado o el uso de antimuscarínicos. Entonces, terapia AIR va a ser la primera línea de manejo en el step 1. En el step 2, nuevamente, terapia AIR va a ser la primera línea de manejo, sin manejo controlador por horario. Fíjense que solo estamos hablando de dar aliviador e inhalaciones cuando el paciente tenga síntomas y exacerbaciones. ¿Por qué utilizamos la terapia AIR? Porque en el step 2 también se ha visto que es mejor en exacerbaciones que SABA solo y que ICS por horario. ¿Listo? El ICS por horario, pues digamos, solo fue superior en los estudios de la vida real, pero pues digamos que toca esperar a que salgan más estudios para garantizar esto. Nuevamente, solo está estudiado budesonida formoterol a las dosis que ya habíamos dicho, también se puede utilizar como previo al ejercicio y no hay estudios con otros ICS-LABA, pero uno podría considerar, por ejemplo, beclometasona formoterol o la combinación de SABA-ICS en este contexto como utilizarlos o como inhaladores. Algo importante, ¿qué hago si no tengo inhaladores combinados? ¿Qué hago si no tengo ICS formoterol? ¿Qué hago si no tengo ICS SABA? Pues en esos escenarios utilice los inhaladores separados, pero únicamente como rescate. Entonces usted le da al paciente un inhalador de budesonida, un inhalador de salbutamol y le dice cuando tenga síntomas se va a poner los dos. ¿Listo? Aquí ya entra la recomendación de que uno podría llegar a considerar el Montelukast, aunque pues esa vaina cada vez se usa menos por el riesgo de depresión y suicidio que tiene, pues digamos como unido al uso de esta terapéutica.
Y también dicen que uno podría considerar el uso de ICS-LAVA por horario, aunque como les dije, en este step lo ideal es solo como aliviador. Si ya nos pasamos al paso 3 o al step 3, en este momento es donde tenemos cabida para la terapia MART. Entonces fíjense, AIR, terapia step 1 y step 2, MART, step 3. ¿Qué quiere decir MART? Que vamos a utilizar ICS formoterol y fíjense que aquí sí podemos utilizar sea budesonida o sea beclometasona porque las dos están estudiadas. ¿Y cómo la vamos a utilizar? La vamos a utilizar a dosis baja tanto como mantenimiento como rescate. Importante, no se han estudiado otros corticoides inhalados con formoterol diferentes a budesonida como beclometasona en terapia MART. Y la dosis de mantenimiento que se utiliza pues va a depender de si estoy hablando de budesonida o beclometasona, fíjense ahí, y va a ser un puff cada 12 horas, ¿cierto? Y de rescate, pues digamos que sea máximo en la inhalación administrando solo un puff, ¿listo? ¿Por qué es importante la terapia MART? Porque la terapia MART reduce el riesgo de exacerbaciones. Si bien logra el mismo control sintomático, reduce el riesgo de exacerbaciones. ¿Qué otras opciones tendría yo en estos contextos? Pues si no tengo la opción de un ICS formoterol que pueda utilizar como aliviador y como controlador, voy a utilizar el ICS LAVA como controlador o como mantenimiento y voy a dejar de rescate un SABA o, muy importante, aquí entra la cabida del ICS SABA como rescate. Incluso algunos dicen que el paciente podría tener el SABA como rescate y en ese mismo momento que se rescata y rescatarse por ejemplo con un corticoide inhalado separado al inhalador que tenga combinado de ICS-LAVA. Pero fíjense que esto lo que hace es complicar la terapia. Lo ideal es que ojalá todo esté en un único inhalador. En los pacientes también se puede considerar inmunoterapia sublingual si tienen fenotipo alérgico sobre todo. Se puede considerar ICS solo a dosis media o se puede considerar ICS con antileucotrieno o con teofilina, evidentemente con un mucho menor grado de evidencia. Step 4, nuevamente, el protagonista, terapia MART. ¿Qué cambia? Que ya no va a ser dosis baja, sino que va a ser dosis intermedias de mantenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que les vamos a dar 2 puff cada 12 horas a los pacientes cuando utilizan el inhalador y se van a rescatar con un solo puff del inhalador. ¿Por qué es importante? Nuevamente por lo mismo, reduce el riesgo de exacerbaciones y logra mismo control sintomático. Si no tengo esta opción, ¿qué hago? Ahí sí es la de mantenimiento con SABA o con ICS SABA como rescate, o puedo considerar incluso aquí combinación de 3 medicamentos. ICS LAVA-LAMA, ¿listo? Es importante saber que ICS LAMA o LAMA-LAMA no se utilizan. Siempre debe haber el ICS, el corticoide inhalado, y el LAVA, el betagonista de larga acción. ¿Qué otras cosas puedo considerar? Añadir el antileucotrieno, añadir la teofilina y también la inmunoterapia sublingual si el paciente tiene el fenotipo alérgico. Pero idealmente, nuevamente lo ideal es terapia MART. ¿Y qué pasa si llego entonces al step 5, que es el último step que tenemos en la GINA? ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Remitirlo a un especialista, porque el step 5 lo debe manejar o un internista o un neumólogo. Importante eso, no necesariamente tiene que ser un neumólogo. ¿Qué puedo utilizar yo cuando el paciente me llega ya a este step 5? Puedo considerar ya dar el ICS-LAVA, el budesonida formoterol a dosis alta, porque fíjense que el step 4 era dosis intermedia, aunque es poco recomendable porque nos ha mostrado un claro beneficio y hay un notable aumento en el riesgo de eventos adversos. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Adicionarle el LAMA, hacer ICS, LAVA, LAMA, ¿cierto? La triple terapia. ¿Qué otras cosas puedo considerar? Adicionar acitromicina. Y muy importante, aquí es donde entra el uso de la terapia biológica que cada vez coge más auge en el asma. Puedo considerar el omalizumab, el mepolizumab, el dupilumab, el tezepelumab, cada vez están saliendo más. Y puedo hacer otras, corticoides orales de larga acción, guiado por esputo, termoplasta bronquial, pero todo esto pues digamos que está en investigación. Lo que más definitivamente tiene evidencia es el biológico, pero es muy importante saber cuándo debo yo llegar al punto de utilizar el biológico. Importante, la terapia MART, es decir, utilizar la budesonida formoterol como rescate y como aliviador, no se ha estudiado en el contexto de un paciente con un asma con step 5. Pero esto no quiere decir que tenga que cambiarlo. Puedo seguir utilizándolo y lo que voy a hacer es adicionar alguno de los que mencionamos hasta el momento. Entonces, la GINA cuando ustedes la leen, digamos que organiza estos espacios, step 1, 2, 3 y 4 en 2 tracks o en 2 vías en las cuales uno puede hacer esto. El track 2 y el track 1. ¿Qué es lo que se prefiere? El track 1, porque el track 1 es el que incluye la terapia MART y es el que incluye la terapia AIR. Por su parte, el track 2 es para esos pacientes o esos países en los cuales uno no tiene la posibilidad de la combinación de ICS formoterol. Entonces le dicen a uno, tome SABA con ICS combinado o separado. Lo mismo aquí en el step 2 y en el step 3 es el ICS LAVA con el aliviador por aparte.
¿cierto? Pero ¿cuál debería elegir uno? El track 1. Ahora, ¿por qué step debería empezar uno? Ahí entonces uno tiene que valorar que confirme el diagnóstico, el control de síntomas, comorbilidades, etc. Y uno tiene que ver si el paciente tiene alguna de los siguientes. Si el paciente tiene síntomas 2 o más veces en el mes, empezamos con step 2. Si no, empezamos con step 1. Si el paciente tiene síntomas casi todos los días, lo levantan una vez en la noche, por lo menos a nivel semanal, uno empieza con step 3. Y si el paciente tiene síntomas diarios, si el paciente se despierta en la semana más de una vez o si tiene baja función pulmonar, empezamos de una vez en step 4. Y así yo decido por qué step inicio. Y esta es la famosa escalerita del GINA que resume básicamente todo lo que hemos dicho. Siempre, si usted tiene la posibilidad de terapia AIR o de terapia MART, vamos a utilizar track 1. Ya así dijimos, según el control sintomático, ustedes empiezan en step 1, 2, 3 o 4. Y el step 1, 2 básicamente es terapia AIR, step 3 y step 4 es terapia MART. Si usted no tiene esa posibilidad, step 1 es SABA con ICS para rescate, lo mismo para el step 2 o considerar el ICS de mantenimiento a dosis baja por horario. Y el step 3 y el step 4 ya es la combinación de corticoide inhalado con betagonista de larga acción sumado a un aliviador que idealmente va a ser un SABA o un ICS SABA. ¿Qué cambia la GEMA? La GEMA no tiene 5, sino que tiene 6 escalones, ¿cierto? ¿Y qué nos dice la GEMA? Que es algo importante. La GEMA antes, en el escalón 1, hablaba de solo utilizar SABA. No había puesto la posibilidad de utilizar corticoide inhalado con SABA, pero ellos ya desde escalón 1 dicen no, definitivamente no, vamos a utilizar la terapia AIR. Y el resto es muy semejante. Fíjense que en el escalón 2, aquí ellos dicen de elección, ¿cierto? Y a demanda, de elección ellos dicen corticoide inhalado a dosis baja, o utilizar la parte de demanda de corticoide inhalado con SABA. En el escalón 3, corticoide inhalado a dosis baja con un betagonista de larga acción y el rescate o la posibilidad de la terapia MART o el salbutamol solito. El escalón 4, dosis medias, el escalón 5, dosis altas y el escalón 6 va a ser el step 5 del GINA, que es el paciente que ya tocaba biológicos y todo ese tipo de cosas. ¿Qué cambia? Fíjense que ellos aquí dejan en el escalón 5 las dosis altas de ICS-LABA que no están en la GINA por el hecho de que dicen que no tiene un claro beneficio y que ellos dejan en escalón 2 la posibilidad de solo corticoide inhalado cuando la GINA es claramente preferente por siempre utilizar corticoide inhalado con betagonista de larga acción, que a mi opinión creo yo es lo más correcto hacer. ¿Listo? Porque ellos dicen esto, ellos dicen que en el step 2 no hay evidencia suficiente para el AIR para utilizar el corticoide inhalado, ¿cierto? Y que en el step 5, ¿cierto? Uno puede considerar adicionar el antimuscarínico cuando el paciente tenga obstrucción todavía. Aquí está la posología, pues digamos, de cada uno de los medicamentos que se tiene, para que la tengan, para que la guarden, eso uno no se lo tiene que saber de memoria, y lo que quiere decir la dosis de step 4, step 3 y step 2 para dosis baja, intermedia o alta. Lo mismo acá, aquí tenemos los de acción corta y los de acción larga, lo que uno puede utilizar y esas características como farmacocinéticas, no me voy a detener mucho en eso. También la posología, ya no de los inhalados, sino de los solitos. Por ejemplo, si solo tienen budesonida solita, si solo tienen mometasona furoato solita. Ahí está lo que es dosis baja, dosis media y dosis alta, para según el step del manejo en el que se encuentren, sepan cómo titular. Hay diversos tipos de inhaladores, ¿cierto? Hay inhaladores, pues digamos que pueden ser propelentes, entre otros, pero digamos que la GEMA hace una acotación, y creo que la GINA también, no estoy seguro en este momento, de que idealmente debemos utilizar estos, que son los propelentes hidrofluorocarbonos, porque, debemos tratar de evitarlos, porque contribuyen al calentamiento global. Voy a repetir esta diapositiva. Hay distintos tipos de inhaladores, realmente no hay un claro beneficio demostrado en los estudios de uno sobre otro. Básicamente uno tiene que pensar cuál es el que más le va a servir a mi paciente, si pues le sirve la nanocámara, si el bucal o qué es lo que más le va a servir a mi paciente. Y es importante saber que los inhaladores contribuyen al calentamiento global. Entonces el 100, a mayor canister de SABA el paciente se muere más, también pues se muere más el planeta. Entonces fíjense que hacemos beneficio por doble lado, ¿cierto? Idealmente uno debería iniciar polvo seco niebla si el paciente es mayor a 6 años y flujo inspiratorio, pues digamos mayor a 30 litros por minuto que tenga el paciente. Otros manejos que debemos considerar, pues recordemos que siempre hemos hablado de esto de los rasgos tratables. Es algo que cada vez más coge auge, creo yo, sobre todo en neumología, aunque en cardiología también ya lo están hablando. Y es determinar como esas comorbilidades y esas características adicionales que le suman a la enfermedad principal del paciente, que sería el asma, y pueden contribuir a deterioro de síntomas, mala adherencia al manejo, peores desenlaces.
Entonces siempre considerar pues digamos que el paciente pues digamos tenga el manejo de estas comorbilidades, como de la obesidad, de las alteraciones psicosociales, de los problemas socioeconómicos, de la alergia, entre otras. Entonces, en step 5, considerar la termoplasta bronquial, siempre vacunar a todos los pacientes con influenza y con COVID. Si bien no hay una clara evidencia para neumococo y pertussis, en general las guías dicen vacúnelo. Recuerden que uno tiene que vacunar para DPT a todos los pacientes cada 10 años cuando son adultos, y el neumococo creería yo que pues vacune a los pacientes para neumococo antes y después de los 65 años. Y si el paciente tiene indicación, pues considere dar suplencia perdón, de vitamina D. Como dijimos, el manejo no solo es farmacológico, también existe manejo no farmacológico, en donde va a ser muy importante la cesación del tabaquismo, la actividad física, evitar las exposiciones que empeoran el asma, ¿cierto? Y evitar las comidas y los químicos que puedan generar o desencadenar la sintomatología. Y es muy importante que la aplicación de esto, ¿cierto? Intervenciones específicas combinadas, reduce significativamente los síntomas y las visitas médicas no programadas, es decir, las exacerbaciones. Entonces todo, absolutamente todo, la dieta, ¿cierto? La reducción, los ejercicios respiratorios, el manejo de la parte del estrés emocional influye, y el asma no debe ser un manejo únicamente farmacológico hacia los inhaladores, sino que debe ser un manejo global del paciente, porque fíjense que impacta positivamente en los desenlaces de mi paciente. Por esto mismo es de gran importancia educar a los pacientes, porque dentro del manejo no farmacológico y dentro del manejo farmacológico esto es vital, que el paciente sepa a qué abstenerse, que el paciente sepa cómo usar su inhalador, porque se ha visto que hasta el 70 al 80% de los pacientes tienen algún error en la técnica del uso del inhalador. Entonces es muy importante siempre educarlos, siempre valorar también la adherencia al manejo. Es muy importante. Y es muy importante saber que la adherencia al manejo no necesariamente es porque el paciente no quiera, ¿cierto? Las faltas de adherencia pueden ser intencionales o no intencionales, porque el paciente de pronto no entendió, ¿cierto? Y garantizar que el paciente tenga un sitio al cual pueda acceder a una información entendible y accesible sobre su enfermedad. Entonces es muy importante que el paciente tenga estas habilidades, que conozca el asma y en qué consiste, que sepa las diferencias entre inflamación y broncoconstricción. Porque si el paciente entiende que su enfermedad es inflamatoria y que necesita el corticoide inhalado, no va a pensar que solo por utilizar SABA y broncodilatarse y sentir que está bien sintomáticamente las cosas están bien. Diferenciar los tipos de medicamentos, reconocer los síntomas de la enfermedad, usar correctamente los inhaladores, entre otras. Cada vez más también habla del empoderamiento y el automanejo de los pacientes, para que los pacientes pues digamos sepan cómo automonitorearse los síntomas, que sepan utilizar el picoflujómetro e interpretarlo. Pero aquí es muy importante que el paciente pues obviamente no vaya a hacer eso solo, sino que tenga un plan de acción escrito en donde él sepa qué hacer. Si me deterioré, cómo subo mi manejo; si mejoré, cómo puedo incluso bajarlo, etcétera. Y es muy importante que el automanejo siempre se debe acompañar de un seguimiento regular pues por un personal de salud. ¿Qué debe incluir el plan de acción? El plan de acción le debe decir al paciente: vea, usted toma su medicamento así, debe subir su medicamento cuando pasa esto. Si usted esto le está pasando, vaya, digamos, como a urgencias. Si usted está en una exacerbación, pues digamos, usted puede hacer un mini plan de acción, etcétera. Pues digamos que lo importante es que el paciente logre empezar a manejarse, por ejemplo, una exacerbación, y que si ve que si no la logra manejar, vaya a urgencias, que sepa cómo controlar su enfermedad, y esto va a impactar muy positivamente en los desenlaces de la misma del paciente. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento del paciente? El seguimiento se va a hacer inicialmente cada 1 a 3 meses y posteriormente cada 3 a 12 meses. Inicialmente se hace una espirometría controlada a los 3 a 6 meses y luego cada 1 a 2 años. Y es muy importante saber que el FEV1, o sea, lo severo que esté comprometido la obstrucción al flujo, no se relaciona necesariamente con el control de los síntomas. Uno puede tener pacientes con FEV1 buenísimo, 90% del predicho, muy sintomáticos, como puede tener pacientes con un FEV1 muy reducido, poco sintomáticos, quizá incluso porque ya se acostumbraron, por decirlo de alguna manera, a estar con esa obstrucción. Y saber que en la espirometría la obstrucción fija es de mal pronóstico y la respuesta persistente al broncodilatador sugiere mal control. O sea, si usted tiene un paciente que de entrada lo diagnosticó con un FEV1 reducido, una relación FEV1 sobre FBC, reducida, y el paciente tuvo respuesta al broncodilatador y usted lo maneja y le sube esa, digamos, la relación FEV1 sobre FBC, uno dice listo, le sirvió. Pero si sigue con test de broncodilatación positiva, de pronto quizá la cosa no está tan bien controlada. Siempre considerar el uso del picoflujómetro de forma ambulatoria, sobre todo
Porque si usted a las 2 semanas de darle inicio del manejo el paciente mejora significativamente, usted va a poder encontrar lo que es el mejor pico flujo del paciente. Lo mismo pasa con la espirometría. Si usted le hace el control del paciente está muy bien, va a encontrar la mejor versión de ese paciente. Y eso es importante porque si uno tiene ese registro del mejor pico flujo y de la mejor espirometría, uno con base en eso es que puede hacer las comparaciones para hablar de se está deteriorando, se exacerbó, entre otras. Y muy importante, determinar el control de la enfermedad en el seguimiento. Porque basado en eso, si el paciente tiene un adecuado control, uno puede considerar desescalonar. Y conforme a eso, pues digamos, ver con las pruebas de función pulmonar y demás, si el paciente puede o no ir reduciendo paulatinamente la intensidad de su manejo. Ahora, ¿qué pasa si está mal controlado? Cuando yo considero escalonar el manejo. Existen 3 formas de escalonamiento del manejo en el asma. Día a día, que es que el paciente mismo se va monitorizando, que ahí entra mucho realmente la terapia MART, que él ve cuántas veces se rescata. Corto plazo, por ejemplo, cuando los pacientes tienen una gripa, saben que tienen alergia, por ejemplo, al verano, y pues va a llegar el verano, cosas por el estilo. Uno dice, no, pues ahí sí, pues nada, súbase transitoriamente la dosis y apenas pase como ese momento de mayor riesgo, vuelva a su dosis basal. Y a largo plazo es cuando ya definitivamente pues uno les va a subir la dosis. Es muy importante cuando uno toma entonces esta decisión de que va a escalonar el manejo del paciente ya a largo plazo, uno debe primero determinar si verdaderamente amerita ese escalonamiento. Entonces, primero, mire si el paciente está usando bien el inhalador o si tiene, pues digamos, problemas en adherencia o en el uso. Segundo, esté seguro de que o el paciente tiene asma o si sí tiene asma, los síntomas que tiene son debidos al asma. Si es posible, quite factores de riesgo, maneje comorbilidades. Si pese a eso el paciente sigue sintomático, ahí sí, pues nada, escalone el manejo del paciente y si ya llega al punto del step 5, pues mándelo a una clínica. Este es un ejemplo de un cuestionario, si ustedes le quieren le pueden tomar pantallazo, que es para precisamente mirar si el paciente es o no adherente a los inhaladores y es muy chévere además porque le dice a uno si digamos el problema en la adherencia es errático, es deliberado o es inconsciente. O sea, es porque el paciente a veces se le olvida, es porque el paciente no le da la gana o es porque el paciente realmente no comprendió y la está embarrando, es porque no, o sea, no sabe que la está embarrando. ¿Listo? ¿Cuándo vamos a remitir entonces al paciente a pues, un médico internista o idealmente un neumólogo? Cuando usted no esté muy seguro si el paciente tiene o no tiene asma. Lo que les había dicho ya, si hay sospecha de asma ocupacional, siempre debe ser valorado por un especialista. Que el paciente tenga exacerbaciones y nada que lo logra controlar usted. Que haya tenido un asma potencialmente fatal, que ahorita vamos a hablar de eso en exacerbaciones. Que tenga, digamos, un evento adverso muy severo a los medicamentos y usted no sepa qué hacer con eso, que el paciente tenga como síntomas que sugieren que el paciente se está complicando, que tiene subtipos específicos y que el paciente, pues digamos, pues aquí están como las otras indicaciones, ¿no? Que hayan sospechas, pues digamos, de problemas muy importantes relacionados con el medicamento o cosas por el estilo. Si uno considera el otro escenario que es desescalonar al paciente, es muy importante saber que siempre se va a hacer en un timing apropiado, es decir, no es escalonar un paciente cuando el paciente está con gripa o cuando el paciente va a llegar a un momento en el cual tiene alergia o cosas por el estilo, ¿sí? O sea, asegúrese de que es el momento ideal para hacerlo y siempre eduque al paciente en cuanto a qué, en cuanto a que si se bajó y sigue con síntomas, cómo volver a subirse. Y aquí está más o menos usted cómo puede considerar desescalonar, ¿cierto? ¿Cómo puede considerar desescalonar? Entonces, por ejemplo, si usted está en un step 4, ¿cierto? Que era terapia Marta dosis intermedia, usted lo que puede hacer es reducir el 50% de la dosis. Si usted está en un step 3, usted se puede bajar, por ejemplo, que el paciente solo tenga IC aislado una vez al día o incluso puede considerar bajarse únicamente a lo que sería el step 2, que es únicamente aliviador. Entonces así uno puede, pues digamos, como desescalonar a los pacientes. ¿Listo? Este es un esquema de la GEMA que me parece muy bueno precisamente de cómo hacer el ajuste de la terapia. Valorar siempre, como habíamos dicho, el grado de control para conforme a eso reducir o incrementar la dosis y siempre pues valorar la acción terapéutica de subir o bajar la dosis e incluir todo lo que es el manejo no solo de los fármacos sino de las medidas no farmacológicas. ¿Listo? Algo importante es yo cuando considero que mi paciente tiene remisión de la enfermedad, porque yo les dije que hasta el 16% podían autolimitar o quitárseles la enfermedad en algún momento de la vida. Entonces, algo importante es que se define remisión como una ausencia de actividad de la enfermedad. Y creo que la otra duda que habría es, ¿será que uno puede lograr la remisión farmacológica, o sea, con medicamentos, quitar completamente el asma del paciente? Entonces, lo que se dice es que sí, hay dudas en cuanto a la definición, pero usted puede hablar de una remisión clínica o una remisión completa. La remisión clínica es que el paciente tenga 12 meses sin síntomas, sin exacerbaciones y sin uso de corticoides sistémicos. ¿Listo?
Y la completa es que el paciente tenga ausencia de hiperreactividad e inflamación a nivel bronquial. Pero faltan estudios, como les he dicho, para estar seguros de esa verdadera remisión que uno puede lograr con los medicamentos. En resumen, ¿uno qué hace con un paciente que tiene con asma? Usted lo valora, ¿cierto? Confirma el diagnóstico, determina que todo está bien, le maneja las comorbilidades e inicia el manejo. Conforme a lo que usted valora, ajusta y determina su terapia. Y conforme a eso usted lo vuelve a valorar y le hace un seguimiento apropiado, y eso es un círculo en el cual usted está manejando al paciente con asma. Llegamos entonces al punto de que todo va bien, o más bien todo no va muy bien, ya estoy en step 4, no mejoró, y llegué al step 5. Y entonces llego al punto en el cual me tengo que preguntar, ¿será que mi paciente tiene asma severa? Entonces lo primero que tenemos que saber es cómo se define asma severa. Y asma severa se define como un asma no controlado pese a ICS LABA a altas dosis. Entonces fíjense que, como les había dicho, la severidad es algo retrospectivo. Uno primero necesita tratar al paciente antes de decir que tiene un asma severa. Y es muy importante saber que también pues dicen que según el step en el que uno puede hablar de leve o moderada, leve 1 2, moderada 3 o 4, aunque muchos no recomiendan utilizar ese término de leve o moderado, sino que es asma severa o no severa, punto, ¿cierto? Fíjense que estamos hablando de ahí si es a altas dosis, y si ustedes recuerdan el step 4 eran dosis intermedias. Entonces hay un espacio ahí entre el asma severa y el step 4 que es lo que se conoce como el asma difícil de tratar. Es importante saber que el primer diferencial tanto del asma difícil de tratar como del asma severa es que el asma esté mal controlada. Es decir, que el paciente realmente tenga persistencia de síntomas es porque no está usando bien sus inhaladores, tiene factores de riesgo, cosas por el estilo. Y por eso, para llegar a diagnosticar un asma severa, vamos a ver que necesitamos toda una serie de pasos organizados con los cuales uno va a determinar eso. ¿Listo? Ya no se recomienda utilizar eso de leve persistente, intermitente, intermitente permanente, bla, 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 que utilizaban antes, que lo que hacían era enredarlo a uno. Entonces hay tres definiciones, como les dije, que es importante. Tenemos lo que se conoce como el asma con una intensidad alta de tratamiento, que es cuando tiene una ICS LABA a dosis media o alta, ¿cierto? Pero la dosis media con corticoides sistémicos. El asma difícil de tratar, que es cuando tiene pobre control sintomático. Y el asma severa, que es cuando, garantizando que el paciente tenga lo anterior, además tiene una adecuada técnica y ya se descartó que sean, digamos, como otras consideraciones. Y fíjense que no es un porcentaje despreciable. 17% de los pacientes pueden tener estas alteraciones, y por eso uno tiene que saber reconocerlas y tiene que saber cómo enfocarlas, sobre todo cuando ya es internista, pues evidentemente cuando ya es neumólogo, ¿cierto? La GEMA, digamos que hace una pues digamos como clasificación bastante semejante. Ellos sí hablan de intermitente, persistente, leve, moderada, grave, pero bueno, el punto es que si está en escalón 5 o 6 es cuando hablamos de un asma severa o un asma grave. Pero es muy importante la parte del control o no control, el asma difícil de tratar y demás. Entonces, lo primero que uno tiene que determinar es que el paciente realmente esté mal controlado, y para eso, digamos que ellos determinan el mal control por los scores, una CT menor a 20 o una CQ mayor a 1.5, que haya tenido más de 2 exacerbaciones graves, que haya tenido una hospitalización por exacerbación o que tenga una limitación crónica al flujo aéreo. Entonces, si uno llega a ese punto, ¿cómo lo va a abordar? ¿Cierto? Lo primero lo puede hacer un médico general o de atención primaria, y consta de lo siguiente. Lo primero, confirmar el diagnóstico de asma. ¿Por qué? Porque resulta que 12 a 50% de los pacientes que llegan a este punto se ha demostrado que realmente no tenían asma. Tenían otra vaina, aspergilosis, vasculitis, lo que sea, pero no tenían asma. Lo otro, si confirmo el diagnóstico del asma, voy a confirmar que los síntomas sean debidos al asma. Si son así, voy a determinar si hay factores contribuyentes a que los síntomas estén siendo debidos al asma, que tenga una mala técnica en el uso de los inhaladores, la adherencia o comorbilidades. ¿Listo? Siempre recordar que el sobreuso de SABA en un paciente que no lo requiere regula la baja de los receptores betados y dificulta el control del asma con los betagonistas de larga acción. Entonces, quitarle los SABA si se puede a los pacientes. Si definitivamente ya determinó si hay factores contribuyentes, lo que va a hacer es revisar y optimizar el manejo del asma, tanto farmacológico como no farmacológico, siempre manejando esos factores contribuyentes o esos rasgos tratables. Y voy a revalorar en 3 a 6 meses y determinar si hay o no hay respuesta. Si pese a todo lo anterior definitivamente no hay respuesta, se confirma lo que sería el asma difícil de tratar y muy probablemente pues el asma severo, y uno remite al especialista a ese paciente. ¿Listo? ¿A qué otros pacientes se remiten? Aquellos que tienen alto riesgo, comórbidos, alergia a medicamentos, que estén utilizando corticoides sistémicos, entre otros.
Y este es como el algoritmo de la GINA. La verdad a mí no me gusta mucho, me parece un poco muy enredado porque van a ver que son como 5 páginas de algoritmo. Pero el primer paso, digamos, que habla de la GINA en el asma difícil de tratar es ese. Lo que hablamos, confirme el diagnóstico, busque factores contribuyentes, optimice el manejo, valore respuesta y si el paciente definitivamente tiene asma difícil de tratar, pues nada, es una asma severa y vamos al siguiente paso. La GEMA habla más o menos de lo mismo. Tiene un asma no controlado, lo primero es confirme el diagnóstico, después optimice el tratamiento, compruebe la adherencia, identifique rasgos tratables y si pese a eso el paciente sigue mal, pues ahí sí ya nos vamos a asma grave y vamos a hacer la búsqueda de los fenotipos, que es lo que vamos a hablar ahora. Entonces, si definitivamente usted está contra un asma grave o contra un asma severo, lo que usted va a hacer es determinar la necesidad de pruebas especializadas. Digamos que son bastante reiterativos en ambas guías en términos de busque otras cosas, busque cosas contribuyentes. Entonces, ¿qué otras pruebas puede hacer? Niveles de inmunoglobulinas, TACAR, difusión, entre otras. Y muy importante, iniciar un manejo de valoración multidisciplinaria, incluyendo soporte psicosocial. Una vez uno valora esto y considera que el paciente tiene un asma severo, como dijimos, lo que sigue es determinar el fenotipo del paciente. ¿Y qué es el fenotipo del paciente? Uno va a determinar, si se acuerdan la fisiopatología, yo les dije, en dos podemos dividir a los pacientes con asma fisiopatológicamente. Aquellos que tienen una inflamación tipo 2 y aquellos que no tienen una inflamación tipo 2. La inflamación no tipo 2 va a estar más o menos en el 25 a 35% de los pacientes, mientras que el restante, 75 a 65%, va a tener un fenotipo 2 que a su vez puede ser alérgico o puede ser eosinofílico. Muy importante siempre considerar los diferenciales como hemos mencionado, bronquiolitis oliterante, obstrucción laringea inducible, falla cardíaca, que tenga granulomatosis con poliangeitis, que tenga otra enfermedad de la vía aérea, entre otras. Y siempre considerar aquellos factores agravantes, aquellos rasgos tratables que mencionábamos para optimizarlos. Manejar la obesidad, manejar la apnea del sueño, manejar la disnea funcional, manejar el reflujo gastroesofágico, manejar la rinitis, entre otras. Entonces, creo que la pregunta grande aquí es, listo, yo ya le estoy manejando sus rasgos tratables y demás, voy a determinar el fenotipo de mi paciente, voy a determinar si es una inflamación, si es un fenotipo tipo 2 o no. ¿Cómo hago eso? Entonces, para definir que un paciente tiene inflamación tipo 2, estos son como los criterios que se han propuesto. Primero, que tenga eosinofilia, entendido como eosinófilos mayores a 150. Segundo, que tenga un feno mayor a 20. Pero es muy importante que en caso de ser negativo, como estos pacientes vienen con corticoides inhalados, pues los corticoides inhalados pueden falsear el feno. Entonces siempre se debe repetir incluso hasta 3 veces si uno tiene la sospecha diagnóstica. Cuarto, que tenga unos eosinofilos en esputo mayores a 2%. Tercero o cuarto, ahora sí, que tenga una enfermedad clínica de asma o evidencia clínica de asma que se sepa que es mediada por alergenos. ¿Listo? Es muy importante esto que les mencionaba, los corticoides tanto inhalados como sistémicos pueden bajar todas estas pruebas. Sobre todo los corticoides inhalados, lo ideal es que no se utilicen o que no se estén tomando en el momento de la prueba y que ojalá se hayan suspendido 1 a 2 semanas antes de la toma de todas estas pruebas. Si el paciente tiene cualquiera de estas, no tiene que tener 2, no tiene que tener 3, no tiene que tener todas, cualquiera de estas tiene inflamación tipo 2. Y a su vez la inflamación tipo 2, por lo menos en lo que sería la parte de la gema, yo la puedo dividir en alérgica, en eosinofílica y luego está pues la no tipo 2. Y fíjense que esto es importante porque varía el tipo de tratamiento que yo puedo llegar a ofrecerle a estos pacientes. La gema pues nada que mete aquí como otras opciones biológicas que sí tenemos y que sí ya están en la GINA, que vamos a hablar ahorita, como el tezepelumab, pero bueno. Aquí está básicamente lo de los fenotipos. Fíjense como el tipo 2 es el fenotipo que tiene eosinofilia y que tiene, digamos, como todos estos elementos en los cuales uno puede influir, como lo que sería el anti-IgE con el omalizumab, los anti-IL5 con el empolizumab, los anti-IL4 como el dupilumab, como lo que sería acá el mepolizumab con el anti-IL5, el benzralizumab también acá con el IL5. Pero aquí arribita, ¿cierto? Aquí arribita tenemos al tezepelumab. Y fíjense que el tezepelumab también puede irse hacia este lado. O sea, lo que inhibe el tezepelumab, que es la derivada del timocito, también puede predisponer a la tipo 2. Entonces el tezepelumab es un medicamento muy interesante y muy atractivo en el manejo del asma severo, porque va a servir para los dos tipos de asma, que era algo que no se había logrado casi con los anteriores. ¿Cómo vamos entonces a manejar el asma severo? Va a depender entonces del fenotipo. Si es un fenotipo tipo 2, nuevamente lo mismo, descartar diferenciales, mejorar todo, manejar uno farmacológico, pero biológicos es la respuesta. Los biológicos van a ser prácticamente todos como vamos a ver ahorita. Existen otras opciones como el LAMA, como acitromicina, como termoplasta bronquial y en última medida corticoides sistémicos orales.
En el fenotipo no tipo 2, nuevamente lo mismo, mejorar todo, bla, bla, bla. Aquí puedo utilizar nuevamente el AMA, acitromicina, y fíjense que de biológicos tengo el anti-TSLP, que es el TCP-lumab, o también puedo considerar los antirreceptores de interleuquina 4. Nuevamente, como última estrategia, corticoides sistémicos, y podría llegar a considerar termoplastia bronquial. Entonces aquí tenemos como los biológicos que tenemos, exceptuando el TCP-lumab, ¿cierto? Tenemos el omalizumab, el mepolizumab, el reslicumab, el benralizumab y el dupilumab, ¿cierto? El omalizumab es el anti-IgE, el mepo y el reslicumab son los anti-IL5, ¿cierto? Al igual que el benralizumab, solo que actúa en un sitio diferente. Y el dupilumab es el antirreceptor de interleuquina 4, ¿cierto? Que es importante, que fíjense que todos reducen aquí, por ejemplo, exacerbaciones en un 34%, exacerbaciones graves en un 53%, exacerbaciones. ¿Qué cambia? Entre ellos, cambia, por ejemplo, el grado de eosinofilia que tenía el paciente. Cambia, por ejemplo, qué tan alérgicos eran los pacientes. Cambian varias cosas y por eso digamos que uno podría llegar a tener ciertas consideraciones dependiendo de si el paciente es alérgico, si el paciente es más eosinofílico, entre otras, que ya lo vamos a mencionar ahorita más adelante. El LAMA, como les dije, se puede llegar a considerar el LAMA que mejora control de síntomas, mejora FEP1, no mejora calidad de vida y tiene más eventos adversos, pero pues también fíjense cómo mejora lo que serían las exacerbaciones. La citromicina, por su parte, se da 500 miligramos 3 veces a la semana por 48 semanas, es independiente del fenotipo y lo que mejora es principalmente calidad de vida, tiene menos eventos infecciosos, genera más diarrea, pues como eventos adversos, y fíjense que mejora exacerbaciones, muy importante. Y a mí me pareció vital esto, ¿no? O sea, no, incluso tiene menos eventos infecciosos respiratorios, entonces no es que aumente el uso de antibióticos o cosas por el estilo ni nada de eso. Y aquí está todo lo que nos dice, pues digamos, como la GINA en ese segundo apartado del asma severo. Entonces usted ya identificó que el paciente tiene asma severo. Y nuevamente, mire si le puede dar algo más al paciente, mire la severidad del asma. Y aquí, si el paciente tiene una inflamación tipo 2 con los criterios que mencionamos. Si no tiene inflamación tipo 2, lo que usted va a hacer es manejarlo y dentro de biológicos va a considerar el receptor de interleuquina 4 o el TCP-lumab. Ahora, si el paciente tiene tipo 2, ¿qué va a hacer usted? Biológicos, ¿cierto? Puede considerar adicionar LAMA, puede considerar adicionar acitromicina, pero vamos con los biológicos, ¿cierto? Entonces, si el asma tipo 2 es más de tipo alérgico, ¿cierto? Idealmente uno va a utilizar un anti-IgE, que sería el omalizumab, ¿listo? Que es importante, suele requerir prueba específica de alergia, suele requerir prueba específica de IgE para confirmar ese fenotipo alérgico. Y como dijimos, pues disminuye exacerbaciones, uso de corticoides inhalados y mejora control de síntomas. ¿Cuáles son especialmente los pacientes que se benefician? Aquellos con pólipos nasales, con eosinofilia mayor a 260 o feno alto, asma de inicio en la infancia y, lo que habíamos dicho, clínica sugestiva mediada por alergenos. Si el problema es más eosinofílico, lo que yo voy a hacer es utilizar un anti-IL5, mepolizumab, reslicumab o enralizumab, que es del receptor de IL5. ¿Y qué hace esto? Disminuye exacerbaciones, dosis de corticoides inhalados, mejora función pulmonar, etc. ¿Quiénes se benefician principalmente? Aquellos que tengan más eosinofilia, pólipos nasales, uso de corticoides orales sistémicos, número elevado de hospitalizaciones, ¿cierto? Un FEP1 menor al 65% o asma del adulto. Si es un asma severa con uso de corticoides orales sistémicos, aquí es donde más entra el dupilumab como opción. Muy importante, el dupilumab está contraindicado si el paciente tiene eosinófilos mayores a 1500. Y el anti-TSLP tiene la magia de que sirve para todo el mundo, ¿cierto? Sirve para todo el mundo, disminuye exacerbaciones, mejora función pulmonar y logra un mejor control de síntomas. Y esto es lo que nos dice la GINA. Usted ya dice, listo, el paciente es un tipo 2, mire qué biológico le va a servir más. Anti-IgE si es alérgico, anti-IL5 si es más eosinofílico, dupilumab si venía con corticoides inhalados y anti-TSLP para todo el mundo. Y después de esto, mire cómo le va al paciente. Es importante que en todos se indica un tiempo mínimo de manejo de 4 meses. O sea, antes de 4 meses uno no va a decir, no, ese medicamento no sirvió, o sí, ese medicamento sí sirvió, no. Mínimo 4 meses. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos cómo decir o cómo medir esa respuesta o esa efectividad. Pero digamos que uno lo haría sobre todo con control sintomático, también incluso con pruebas de función pulmonar. Si el paciente no ha respondido, uno puede considerar extender el manejo hasta 6 a 12 meses. Si fracasa, ¿qué hace uno? Pues nada, lo cambia de biológico y revalora nuevamente todo, rasgos tratables, comorbilidades, bla, 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 bla. Si responde, uno puede considerar ir disminuyendo la dosis del biológico y siempre empezando retirando el corticoide inhalado.
Entonces uno primero le quita el corticoide inhalado, puede considerar retirar el biológico usualmente hacia los 12 meses, en los primeros 12 meses nunca lo vayan a retirar, y después de eso, uno ya si lo retiró y el paciente va bien, puede considerar reducir la dosis del corticoide inhalado, pero ojo, nunca, nunca jamás en la vida quitar el corticoide inhalado, que más o menos es lo que está en esta última parte del algoritmo de la GINA. Revalorar respuesta y continuar optimizando el manejo. En resumen, para el asma severa o el asma no controlada difícil de tratar, este algoritmo me parece muy chévere de la GEMA. La GEMA nos dice, vea, usted tiene un paciente definitivamente con todas esas condiciones, considere adicionarle LAMA, puede considerar adicionarle acitromicina y muy importante, mire si es un tipo 2 o si es un no tipo 2. Si es un no tipo 2, vean que aquí sí lo dejaron, tezepelumab como opción. Si es un tipo 2, pues mire los eosinófilos. Si tiene demasiada eosinofilia y el paciente tiene alergia, deje primero los IL-5. Si no tiene alergia, deje primero el mepolizumab también ahí. Ahora, si tiene unos eosinófilos ahí como que sí, como que no, y el paciente no tiene alergia, deje el IL-5, pero si sí tiene alergia, deje el omalizumab. Y si no tiene tanta eosinofilia así tan clara, pero es claramente alérgico, pues nada, deje el omalizumab como primera opción. Entonces, en definitiva, en alergia, siempre deje el IgE. Sin alergia, considere sobre todo los de eosinofilia, que sería el mepolizumab. Y valorar la respuesta, como hemos dicho, a los 4 a 6 meses y conforme a eso, mire cómo lo va a continuar manejando. Algo importante es que la GEMA sí dice cómo uno define respuesta farmacobiológico, que es algo que la GINA todavía no ha instaurado. Ellos dicen que uno tiene que tener un ACT superior a 20, que tiene que tener ausencia de ingresos hospitalarios, reducción de exacerbaciones en más de un 50% y suspensión del uso de corticoides orales o disminución por lo menos del 50%, ¿cierto? Y aquí ellos hablan como de lo que beneficia a cada uno de los biológicos, ¿listo? Pero importante, estar monitorizando. Cuando consideran el paciente, pues digamos como si el paciente está con corticoides orales, ¿cómo considerar el manejo? Pues recuérdense que aquí sobre todo el dupilumab es el que podría llegar a tener evidencia, sobre todo sin alergia, pero con alergia pues nada, el omalizumab. Y intentar en la medida de lo posible retirar los corticoides porque recuerden que dan osteoporosis, insuficiencia suprarrenal, glaucoma, de todo. Entonces en la medida de lo posible siempre tratar de retirar los corticoides. Este es un ejemplo que nos dan pues digamos de uno cómo podría hacer el retiro cuando el paciente tiene una dosis muy alta. Lo ideal es que uno medida el cortisol y conforme al cortisol, si está mayor a 12 continúa la dosis, si está menor a 3 mantiene la dosis y si está entre 3 y 12 usted mira el test de estimulación, mira si tiene una insuficiencia y conforme a eso le reduce la dosis del corticoide. Y vamos a hablar de exacerbaciones y de situaciones especiales de manejo. Como exacerbación vamos a definir un aumento en la sintomatología, sea tos, disnea, sibilancias u opresión, que afectan la función pulmonar y llevan a un cambio en el manejo. El manejo inicial de las exacerbaciones de asma debe ser en el hogar, porque como mencionamos, todos los pacientes idealmente deberían tener un plan de acción. Y una vez ingresa al hospital, pues ya uno hace como tal el abordaje. Existen ciertos factores de riesgo claramente descritos para que el paciente desarrolle una exacerbación. Por ejemplo, que tenga un mal control de los síntomas, que tenga antecedentes de exacerbaciones es uno muy importante, que no esté utilizando el corticoide inhalado que ya dijimos que todos deben de tener, que tenga uso excesivo de SABA o de medicación de rescate en general, la inflamación tipo 2, el deterioro en la función pulmonar, exposiciones, comorbilidades, entre otras. Adicionalmente es muy importante saber que hay unos factores de riesgo para pensar que un paciente se puede complicar, que le puede ir mal, que puede tener una crisis vital de asma. Por ejemplo, que la crisis actual haya sido instauración rápida, que haya consultado muchas veces a urgencias, que haya tenido hospitalizaciones frecuentes, que abuse del beta 2, que tenga ausencia de control periódico y comorbilidades y demás, ¿cierto? Entonces, como dijimos, el plan de acción va a ser la forma de manejo inicial de la exacerbación. El paciente que está en su casa se da cuenta que está exacerbado y empieza a hacer su plan de acción. ¿Qué es lo que uno recomienda en el plan de acción? Aumentar la dosis del inhalador del rescate y, según el esquema ambulatorio, el controlador, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si el paciente está con ICS formoterol en terapia MART, lo que uno dice es rescátese máximo 12 dosis al día con ICS formoterol. Si se pasa de las 12 dosis, váyase a urgencias. Si el paciente tiene SABA, lo que hace es aumentar el SABA y el corticoide inhalado también uno debería considerar aumentarlo. ¿Cuánto? Máximo 6 dosis de ICS SABA. Y según el caso, uno le dice al paciente, pues si él define si inicia o no los corticoides orales sistémicos por 5 a 7 días. ¿Cuándo se define? Si el paciente tiene más de 48 horas de síntomas o si tiene un PEF que se le ha venido cayendo progresivamente. Y según la evolución, el paciente le va a decir a uno si va a uno a urgencias o si no, debe pedir pues una cita prioritaria con un médico, ¿cierto?
Más o menos esto es lo que dice el plan de acción, ¿cierto? El aumentar la dosis del controlador, aumentar la dosis de mantenimiento y considerar cuándo dar corticoides inhalados, sobre todo en el contexto de que haya deterioro de la función pulmonar o de que los síntomas duren más de 48 horas. Una vez llega al hospital, ¿cierto? Uno cuando llega al hospital uno dice si el paciente cumple o no criterios de asma potencialmente fatal, ¿cierto? ¿Cuáles son aquellos factores que definen que un paciente tiene asma potencialmente fatal? Que haya tenido requerimiento de intubación mecánica, que ya se haya hospitalizado en el último año. Muy importante, que tenga sobreuso de SABA o que no tenga un corticoide inhalado dentro de su manejo, ¿cierto? Muy importante tener eso en consideración. Que tenga problemas psiquiátricos, algo importante es que tenga alergia a los medicamentos, comorbilidades que no estén bien controladas o que esté utilizando corticoides sistémicos en el momento en el cual le dio la exacerbación. Uno realiza una historia clínica completa y determina cuánto llevan los síntomas, si tiene o no presencia de anafilaxia, seria de la exacerbación y la posible etiología. ¿Fue un alergeno? ¿Fue una infección? ¿Una mala adherencia? Y siempre determinar los signos vitales, incluyendo la saturación de oxígeno, y determinar la función pulmonar, sea con un FEP1 o idealmente pues con un pico flujómetro, y conforme a eso iniciar manejo. Algo importante, no se recomienda ni radiografía de tórax ni gases de rutina, solo según sospecha. ¿Gases cuándo? Pues si está saturado. Y radiografía de tórax, pues también si está saturado, uno sospecha que pueda ser una infección o algo por el estilo. ¿Por qué no se le realiza radiografía de tórax a todos? Porque lo que se han dado cuenta es que esto aumenta el uso indiscriminado de antibióticos en pacientes que no tienen indicación del mismo. Uno clasifica entonces las exacerbaciones en aquellas que se instauraron rápidamente en menos de 3 horas, porque acuérdense que eso predice que le puede ir peor al paciente, o en más de 3 horas o incluso días. Usualmente las de instauración rápida también nos orientan hacia que la etiología fue algo como exposición a alergenos, que suele ser más grave pero con mejor respuesta al manejo. Mientras que las de instauración lenta suelen ser por infecciones respiratorias y van a ser un poco más difíciles de manejar. Y una vez uno la identifica, uno determina la severidad de la forma inicial y conforme a eso, cómo va a controlarla, ¿cierto? Uno dice, tal la severidad y conforme a eso, cómo lo voy a controlar. Y después de eso le hace el seguimiento usualmente con el pico flujómetro. Entonces, ¿cómo vamos a estadificar la severidad de un paciente que llega con una exacerbación de asma? La vamos a estadificar en severa y en no severa o leve o moderada. Lo importante es saber qué quiere decir severa. Severa quiere decir que el paciente habla en palabras, que está inclinado hacia adelante para poder respirar, que tiene agitación, una respiratoria mayor a 30, mayor a 120 la cardíaca, que está usando músculos accesorios, que está desaturado o que tiene un pico flujo menor al 50%. Si no tiene esas es leve o moderada, moderada si tiene alguna de estas y leve si no tiene ninguna de las siguientes. ¿Listo? Esta es otra forma de clasificarla, que es la de la GEMA, que la GEMA además nos habla de crisis vital. Pero bueno, ¿qué va a hacer uno entonces? Determinar dónde lo va a manejar. Si el paciente tiene un compromiso vital o tiene una crisis grave, una crisis severa, pues evidentemente lo va a hospitalizar, lo va a iniciar el manejo y luego lo va a valorar. Y según la valoración va a definir si el paciente le puede dar o no salida. Si es leve o moderada y el paciente tiene un buen pico flujómetro, uno puede manejarlo ahí rápidamente y observarlo o incluso considerar alta con tratamiento. Entonces, ¿en qué va a consistir el tratamiento? A grandes rasgos, sea leve, moderado o severa, el manejo va a ser muy parecido. A todos les vamos a dar broncodilatador de cada acción. De corta acción, perdón. ¿Qué broncodilatador? Salbutamol. 4 a 10 puffs cada 20 minutos en la primera hora y luego usted va viendo. En Colombia usamos algo que se llama el esquema de crisis, que eso no tiene evidencia en ningún lado, pero usamos así siempre, que son 2 puffs cada 20 minutos por una hora, luego 2 puffs cada hora por por 3 horas y luego 2 puffs cada 2 horas por 6 horas. Pero pues eso no tiene ninguna evidencia, pero lo usamos mucho acá. En exacerbación severa, en el broncodilatador de corta acción uno le va a adicionar el antimuscarínico también de corta acción. Y algo importante es que no hay evidencia para utilizar el ICS formoterol en exacerbación. O sea, la terapia MART en un paciente que está hospitalizado no se usa. O sea, uno sí le mantiene el controlador, por supuesto, pero uno no le va a poner rescates o ICS formoterol cada 4 a 10 puffs cada 20 minutos. Por favor, no. Eso no tiene evidencia. ¿Listo? Corticoide sistémico a todos los pacientes, usualmente 50 miligramos de prednisolona vía oral por 5 a 7 días. ¿De qué sirve esto? Acelera la resolución y previene recaídas. Y el corticoide inhalado, muy importante, el corticoide inhalado hay que empezar a ponérselo a los pacientes. Si ya lo venía tomando, se incrementa la dosis. Si no lo venía tomando, lo empieza a utilizar. ¿Listo? Muy importante. Aquí está pues como la posología de los medicamentos que uno puede usar si le quieren tomar el pantallazo. ¿Qué cosas no se recomiendan? Antileucotrienos, aminofilinas no se utilizan.
El magnesio se puede considerar una exacerbación severa, sobre todo si hay marcada función pulmonar. Se puede considerar también la respuesta, la terapia con helio, aunque eso tampoco tiene mucha evidencia. Y algo importante es que los antibióticos y sedantes no son de rutina, los antibióticos solo si hay una enfermedad infecciosa bacteriana. En el asma no hay evidencia de la ventilación mecánica no invasiva a diferencia del EPOC, por lo cual si el paciente se deteriora hasta un punto en el cual toca darle soporte ventilatorio, ese soporte ventilatorio va a ser con intubación orotraqueal. Una vez yo inicie entonces el manejo de mi paciente, le voy a hacer seguimiento de los síntomas, del estado ventilatorio, voy a valorar el pico flujómetro porque el pico flujómetro me va a ayudar mucho a tomar decisiones. Si el pico flujómetro está mayor a 60%, se puede dar egreso, menor a 40%, no se puede ir, 40-60, miramos. Y hay muchas otras indicaciones de hospitalizar, exacerbación severa, antecedente de la misma, uso previo de corticoides inhalados, uso alto de salbutamol, entre otras. Si uno considera que un paciente es apto para egreso, le da egreso con un plan de manejo, pero es muy importante determinarle cómo va a manejar cada uno de esos medicamentos. Siempre debe salir con un corticoide inhalado y todos deben tener una cita de seguimiento a los 2 a 7 días. Y este es el algoritmo de la GINA que me parece muy bueno. Entonces el paciente está en cuidado primario, pues nada, valore el paciente y determine el cuidado, la severidad. Leve o moderada, ¿cierto? Usted le inicia manejo con lo que hablamos, broncodilatador de corta acción, corticoide sistémico, oxígeno si lo necesita. Y si es una severa, pues nada, además de lo anterior, usted va a considerar adicionarle el bromuro hipratropio y va a considerar utilizar el sulfato de magnesio. Y después de eso usted lo va a revalorar y va a ver si el paciente se puede ir para la casa, porque tiene un PEF mayor al 60%, porque ya no está con oxígeno, porque todo va bien en casa y con eso uno considera darle la salida. Y en el hospital, pues digamos que lo que usted va a hacer básicamente es lo que mencionamos y va a considerar si el paciente necesita o no admisión a la unidad de cuidados intensivos y en tal caso pues lo intuba, ¿cierto? Este es el algoritmo de la GEMA, es algo bastante parecido, uno dice no, es una crisis leve, pues dele solo salbutamol y evalúe la respuesta y conforme a eso dele la salida con la prednisolona. Es una crisis moderada grave, pues nada, salbutamol con hipratropio, considere la parte del magnesio, darle el corticoide inhalado, darle el corticoide sistémico, haga el seguimiento y determine si lo hospitaliza o lo deja siempre con la prednisolona y así sucesivamente. Al egreso, que es muy importante, el paciente se tiene que ir, como dijimos, con un corticoide inhalado, completar los 5 días del corticoide sistémico y siempre darle, muy importante, un plan de manejo, hacerle un seguimiento continuo, o sea, darle una cita de control cercano y valorar todos los factores de riesgo y manejar los mismos. ¿Listo? Cuando un paciente necesita seguimiento por neumología, cuando su crisis fue grave o vital, cuando tiene crisis reiteradas, cuando se hospitaliza, embarazadas, que se desencadena por AINES o por alergenos, comorbilidades conocidas o que tenga sospecha de algo adicional que requiera manejo del neumólogo. Con eso terminaríamos la parte de exacerbaciones y vamos a hablar ahora de la parte de situaciones especiales del manejo crónico del asma. En los pacientes obesos es importante que la obesidad se asocia con peor control y mayor riesgo de exacerbaciones, sobre todo si hay SAOS, y por eso la pérdida de peso y el uso del PICCPAP pueden ser manejos ayudantes. En la enfermedad por reflujo gastroesofágico es muy importante identificarla porque se puede confundir con un mal control de asma o puede empeorar los síntomas del asma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque además los betagonistas relajan el esfínter esofágico inferior y eso aumenta los episodios de reflujo. Si tiene reflujo, pues nada, uno le maneja el reflujo, ¿cierto? Muy importante valorar las enfermedades psiquiátricas y manejarlas porque se asocian con un peor control de la enfermedad. Si el paciente es alérgico, es muy importante que no solo tiene mayor riesgo de asma, sino de anafilaxia, hacer esas exacerbaciones cortas de instauración rápida que mencionábamos ahorita. Y por eso es muy importante educar al paciente, sobre todo para que diferencie los síntomas de asma, alergia y anafilaxia, para que sepa cuándo tratarse lo uno y cuándo tratarse lo otro. Rinitis y rinosinusitis, la GEMA particularmente le da un capítulo incluso casi completo de manejo, porque es la enfermedad crónica más prevalente a nivel mundial y tiene una alta, digamos, como coexistencia con el asma. Y la rinitis y la rinosinusitis, al igual que el asma, puede ser alérgica o no alérgica y puede o no estar asociada a pólipos nasales. Puede ser aguda, intermitente o crónica y es muy importante ya que, además de que coexiste mucho con el asma, se asocia con un mal control de la misma. Por eso es muy importante hacer un manejo apropiado de la misma. Entonces hay varios tipos de rinitis: infecciosa, no infecciosa, intermitente, persistente, leve, moderada, grave, entre otras. Eso sí creo que no vamos a entrar mucho, pero es muy importante saber que uno debe valorar cuando el paciente tiene rinitis alérgica o no alérgica, hacer el manejo de la misma, sobre todo porque estos pacientes incluso se pueden llegar a beneficiar de manejos con biológicos o con inmunoterapia. Entonces es importante tener eso en consideración. Fíjense que aquí tenemos incluso escalones del tratamiento
de lo que sería la parte de la rinitis. Siempre que vean un paciente con rinitis, pues nada, fíjense que tenga como base por lo menos corticoides intranasales, que ese es el tratamiento de base pues en todos los pacientes, y fíjense como les decía que pueden incluso llegar a necesitar biológicos dependiendo de si es una inflamación tipo 2 o no, pues el tipo de biológicos que se podría llegar o no a considerar. Otras situaciones especiales, países de medianos y bajos ingresos, eso es un grupo muy importante porque habíamos dicho que las muertes de asma vienen así en pico hacia abajo, pero el 90% de las muertes que se siguen presentando son en los países de medianos y bajos ingresos. ¿Por qué? Porque la OMS tiene incluido al ICS formoterol, tiene incluido al picoflujómetro como esas cosas necesarias que deben en todos los pacientes, pero hay muchos pacientes donde hay muchos sitios, hay muchos países en donde simplemente pues no lo hay. ¿Qué se recomienda? Pues nada, que si usted no tiene eso, por lo menos cumpla con el track 2 del manejo. No dejar nunca un paciente solo con SABA, por favor. ¿Listo? En adolescentes es muy importante hablar con ellos, incluir sus metas dentro de las metas terapéuticas y todo, porque pues todos sabemos que los adolescentes son más difíciles de tratar. Si tiene broncoconstricción inducida por el ejercicio, que es lo importante, que uno puede considerar uso, por ejemplo, incluso de ICS formoterol previo a la realización del ejercicio para de esa manera aliviar los síntomas, y siempre recordar que aquí uno tiene que buscar diferenciales. Y en atletas, pues nada, hacer especial énfasis en el uso del manejo controlador, entre otras. En las embarazadas se comportan ahí como curioso, un tercio tiene peor control de síntomas, un tercio sigue igual, un tercio incluso les mejoran. ¿Qué es lo importante? Continuar todos los medicamentos, ningún medicamento de estos está contraindicado en el embarazo y puede ser peor el riesgo de la hipoxia fetal que el beneficio de que haya algún problema con los medicamentos en el caso de suspenderlos. Entonces siempre continuarlos. La crisis asmática se maneja de manera igual e incluso más agresiva. Nuevamente, ¿por qué? Para evitar hipoxia fetal. Pero hay que tener cuidado porque si la paciente está exacerbada y utilizó mucho SABA previo al parto, el bebé puede hacer hipoglicemia, entonces puedes tener cuidado con eso. Si hay asma catamenial o perimenstrual, continuar igual manejo y considerar pues los anticonceptivos orales e incluso los antileucotrenos. En asma ocupacional, pues nada, siempre que sea valorado por un especialista, valorar si es inmunológica o no inmunológica, es decir, es irritativa o alérgica, porque eso varía dependiendo de lo que uno tiene que hacer. Porque, por ejemplo, si es irritativa, ¿cierto? Pues uno lo que puede hacer es reducir la exposición. Mientras que si es alérgica o inmunológica, hay que retirarla completamente. En ancianos hay que tener cuidado porque tienen peor función pulmonar, son más sedentarios, eso les aumenta el riesgo de las exacerbaciones y de los eventos adversos, pero pues siempre instaurar un manejo conforme a las capacidades de los pacientes y siempre adaptar pues el plan a lo mismo. Los pacientes con cirugía, pues digamos que no hay consideraciones importantes, lo único es que si tienen corticoides sistémicos por más de 2 semanas o ICS en altas dosis, pues lo ideal sería utilizar hidrocortisona perioperatoria por el riesgo de la parte de la insuficiencia renal. Aquí está como la parte del asma, pues digamos como ocupacional. El mensaje grande es siempre que sea valorado por un especialista, siempre determinar si es alérgico o no alérgica y conforme a eso ver el manejo del paciente. Existen otras, que es la enfermedad respiratoria exacerbada por aspirina, lo que antes conocíamos como el asma de la aspirina o el asma de los AINES o el asma inducida por aspirina, pero pues ya no se llama así. Se presenta en 7% de los pacientes y hasta el 15% de los que tienen asma severo. ¿Por qué? Porque pues se asocia con mayor severidad, peor función pulmonar y exacerbaciones severas. ¿Cómo se sospecha? Porque el paciente tiene síntomas relacionados con un inhibidor de COX-1 y se sospecha sobre todo cuando tienen pólipos nasales y rinosinusitis crónica. Y el manejo es el mismo del asma, evitando la exposición a los COX-1. Otra opción a tener en cuenta o situación especial es el paciente que tiene asma y además tiene aspergilosis broncopulmonar, o que no tiene asma y un diferencial es la aspergilosis broncopulmonar. Porque recuerden que la ABPA no es una infección, sino una reacción de hipersensibilidad al Aspergillus fumigatus que se asocia con bronquiectasias, eosinofilia y síntomas muy parecidos al asma o mal control del asma. Y es muy importante porque se maneja con itraconazol y con corticoides orales. Y existen otras, COVID-19, síndrome hipereosinofílico, la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, obstrucción laringea inducible, entre otras. Aquí está como la parte de los criterios diagnósticos de la ABPA, que pues la GEMA deja en su guía. Importante, si la sospechan, pues pillan niveles de IgE y con eso pues lo pueden considerar confirmar. Y con eso pues miran si el paciente la tiene o no para ver si se beneficia del manejo. Y otra consideración muy importante es la coexistencia del asma con el EPOC, porque 15 a 25% de los pacientes con neumopatía obstructiva pueden tener la coexistencia de las dos. Hay gente que dice que sí existe el overlap, hay gente que dice que no existe el overlap. Lo importante es que usted sepa y sospeche si el paciente tiene lo uno o lo otro, ¿cierto?
¿Cuándo va a sospechar más EPOC? Más ancianos, obstrucción fija, que tenga una clara noxa respiratoria crónica a la cual haya estado expuesto como tabaquismo, entre otras, ¿cierto? Y lo que usted va a hacer es ver para qué le cuadra más, si le cuadra más para asma, si le cuadra más para EPOC o si el paciente lo que tiene es asma con EPOC, ¿cierto? Sobre todo cuando va a tener asma con EPOC, cuando el paciente tiene una obstrucción fija, es decir, el FEB1 sobre FBC nunca le sube de 0,7, pero sí tiene respuesta al broncodilatador. Entonces uno dice, uy, como que tiene la mezcla de las dos, ¿cierto? Pero siempre hablar todo, síntomas desencadenantes, cronicidad, pruebas de función pulmonar, para conforme a eso ver qué prima. Y si usted dice, no, el paciente tiene las dos, o parece que tiene las dos, pues mire qué es lo que usted va a hacer. Porque en el manejo básicamente va a ser que si el paciente tiene más fenotipo asmático, pues le maneja el asma, además de manejarle el EPOC, ¿cierto? Porque ya le está dejando el LABA, que sería el betagonista de larga acción para el EPOC, y el ICS para el asma, ¿cierto? Aquí están otras características que nos pueden ayudar a diferenciar conforme a la imagen, marcadores inflamatorios, pruebas de función pulmonar, que creo yo pues son bastante obvias, ¿cierto? Aquí está el diagnóstico que deja por lo menos del overlap lo que sería la GEMA. La GEMA dice que el paciente tiene que ser mayor de 35 años, tiene que tener tabaquismo o extabaquismo, tiene que tener un FEB1 postbroncodilatador menor al 70%, pero que tenga reversibilidad. Y conforme a eso, o si tiene, digamos, como marcadores de respuesta inflamatoria tipo 2, pues nada, el paciente tiene asma con EPOC. ¿Y qué es lo que usted dice? Si el paciente tiene más EPOC, lo trata como EPOC. Si tiene más asma, lo trata como asma. Y si usted dice que es un ACOS, que es un overlap, pues lo que usted va a hacer en general es manejarlo como asma. O sea, sí o sí tiene que dejarle el corticoide inhalado. Con esto terminaríamos entonces este video de lo que fue al día con las guías de asma. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión.